Todo esto comenzó en el año 1900, en el verano del año 1991, donde estaba tomando un café con un señor musulmán de origen gitano, y esto lo marco porque tuvo su importancia al principio. Ali, que vivía en la ciudad de Cañuelas. Estábamos tomando el café con este hombre, al cual yo había conocido en la mezquita, y él me dijo que conocía a un sheikh sufi. Yo en realidad en aquel entonces estaba formando parte de un grupo de sufis, pero no tenían sílsila. Y yo lo que estaba buscando, por haber leído mucho a Guénon y a otros autores tradicionales, era una organización iniciática, en este caso el sufismo, que tuviese una cadena de transmisión legítima. Y este señor Ali sabía eso y me dijo que él conocía a una persona que representaba una tarika de origen turco, pero la persona era argentina, que vivía en Estados Unidos, pero que en ese momento estaba visitando a sus papás que vivían en Olivos. Bueno, tomamos el auto y nos fuimos hasta Olivos. Llegamos a la casa que eran de los padres del sheikh. El sheikh se llamaba Jorge Aedo y su nombre musulmán era Orhan. Y cuando llegamos nos atendió el papá del sheikh. El papá del sheikh estaba muy enfermo. Era un hombre que tenía una enfisemia pulmonar muy avanzada. Ese hombre, pese a su estado, a su fatiga y al estado bastante deplorable que tenía, físico, me estuvo atendiendo durante más de 2 horas en su casa. Y me dijo que su hijo se había vuelto a Estados Unidos, que lo venía a visitar cada tanto, pero que no, todavía su hijo no tenía ninguna intención de abrir ninguna tarika. Entonces quedamos en que la próxima vez que lo visitara él me iba a llamar a mi casa. Le dejé el número de teléfono y nos fuimos. Tiempo después, no recuerdo cuánto pasó, me llamó el hijo, que estaba de vuelta en Buenos Aires. Creo que pasaron 3 o 4 meses o algo así. El hijo cada tanto visitaba a papá, como él me había dicho. Lo conocí, nos presentamos y comenzamos una charla. Y él me dijo que en ese momento él no tenía ninguna intención de abrir ningún derga, ningún lugar de la tarika, porque él estaba residiendo en Nueva York y tenía una empresa muy importante de limpieza en Nueva York. Y él venía nada más a la Argentina para visitar al papá y a la mamá, que no tenía ninguna intención de abrir nada, pese a que su sheikh, que era Sefre Efendi, al cual yo lo conocí después, le había dicho que ya que era argentino tendría que abrir un derga acá en la Argentina, y él se había negado. Por eso, porque no vivía acá en la Argentina, porque no tenía nadie a quien dejar cuando él se volvía a Estados Unidos, y no podía hacerlo. Bueno, quedamos en vernos otra vez cuando él volviera. Pasaron otros 3 o 4 meses, me volvió a llamar por teléfono, nos volvimos a encontrar y para mi sorpresa me dijo que su sheikh Sefer Efendi le había pedido por tercera vez que abriera un derga en la Argentina, y que cuando un sheikh pide una cosa 3 veces, en la tercera uno puede negarse las 2 primeras, negarse en el sentido de aducir problemas o inconvenientes que no permitan hacer lo que el sheikh está ordenando. Entonces, una tercera vez ya no puede, el derviche no puede negarse. Y como se lo había pedido por tercera vez, había decidido abrir un derga en Buenos Aires. Y vino a mi casa. Cuando abro la puerta, le pongo la mano así, le dije, conmigo no cuente. Yo ya había dejado de rezar hace un mes. Y
entonces agarra y me dice, está bien, me dijo. Entonces yo había hecho un asado, había hecho una torta muy linda, había hecho cosas. Comimos y hablaba él y muchas cosas y qué sé yo. Y él se tenía que ir al mar, qué sé yo, a Mar del Plata, no sé a dónde, pero después volvía a casa. Bueno, se fue. El Sheikh se fue. Un tiempo después me llamó por teléfono, desde Estados Unidos. Y me dijo, mire, yo ya decidí quién se va a quedar en representación mía. Lo único que me falta es el lugar donde va a funcionar esto. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y quién es? Usted, me dice, por teléfono. Me tomó muy de sorpresa porque en ningún momento en las visitas anteriores me había dicho eso. Entonces yo le dije, mire que yo de Islam sé poco y nada y de sufismo cero, porque estuve en un grupo, pero para yo estar en representación, en un papel tan importante como representarlo a usted en la cara argentina, que venga gente, dice, mire, usted no se preocupe, yo lo voy a apoyar en todo lo que usted no sabe, yo lo voy a apoyar, tiene mi apoyo, va a ser un apoyo directo, me falta el lugar. Entonces yo le dije, bueno, el lugar es mi casa. Yo vivo en Ituzaingó, bueno, lo sabía, porque había estado en mi casa. Hablé con mi señora no estaba al principio muy de acuerdo, pero bueno, tuve la suerte de poder convencerla y en muy poco tiempo después empezó a funcionar la tarica en mi casa. Pero antes de funcionar, me tuvieron que iniciar en la tarica. Cuando volvió, yo lo acepté y le dije que quería que me hiciera derviche, porque musulmana ya era. Entonces me hizo derviche. Bueno, ahí comenzó nuestra historia. Esta casa la alquilamos y nos hicimos una casa en Paulino Rojas, muy bonita. Y ahí estuvo el Derga 2 años. Recibimos la iniciación, Bayat quiere decir dar mano. Mi yerno, Saleh, mi esposa Aisha, mi hija Fátima y yo. Todos éramos musulmanes, porque ya éramos musulmanes. Entonces nos hizo derviches a los 4, derviches de la tarica Jalbeti al-Yarraji, o sea que era mi yerno, mi hija, mi señora y yo. Con esas 4 personas iniciamos las actividades. Y el Orhan invitó un montón de gente que él conocía, porque él cada vez que venía a la Argentina iba a la mezquita de Alberti y estaba conectado con mucha gente y mucha gente lo conocía. Bueno, en muy poco tiempo mi casa se llenó de gente. Fue una cosa muy, muy sorprendente y muy difícil al principio, muy difícil. Yo me encontraba con gente que sabía un montonazo de Islam, del Sharia, de la ley islámica, sabía mucho de sufismo, y mi señor y yo no sabíamos nada, y mi yerno y mi hija menos. Pero suplimos esa ignorancia con esfuerzo, poniendo cierto rigor para manejar las situaciones cuando se desmadraban un poco y demás. Y fundamentalmente pusimos nuestra casa. Y él me apoyó en todo momento. Y me nombró Mokadan. Mokadan quiere decir representante legal de la tarica. Yo era derviche y Mokadan. Y yo tuve durante todo ese lapso de afianzamiento de la orden un apoyo enorme de Orhan. Si no hubiera sido por el apoyo del Sheikh Orhan Baba, Jorge Aedo, no hubiera subsistido la tarica, porque los ataques que yo recibí eran terribles. Antes que el Sheikh viniera acá, Tosun Bayrak Efendi, mi esposa y yo fuimos a Turquía. Y estuvimos un mes
estuvimos 15 días en la casa de Tosun Baba, en la parte asiática de Estambul, y después 15 días en la casa de Orhan en Nueva York. En esos 15 días que yo estuve en la casa de Tosun Baba en Estambul, que estuve viviendo ahí, junto con mi señora y junto con otro matrimonio derviche que había viajado desde Estados Unidos, aprendí muchísimas cosas y vi cómo era un sheikh, digamos, obrando fuera de su ámbito donde uno lo ve siempre, que es la tarika, ¿no? Cómo es un sheikh en su casa, cómo se porta, cómo... Y lo que me di cuenta en esos 15 días es que Tosun Efendi era un hombre muy querido, porque la cantidad de gente que le llevaba regalos, casi todos los días había gente con ramos de rosas, de flores, con regalos, había mucha gente que iba, lo visitaba, lo pedía consejos, o sea, atendía mucha gente. O sea que me di cuenta que era un sheikh no solamente muy importante, sino también muy querido. Y lo vi obrar en Entrecasa, con su esposa. Cada cosa que él hacía me dejaba asombrado. Y asistimos por primera vez a un zikrullah hecho por más de 300 personas en el Derga de Estambul. Una cosa impresionante. Una cosa es que se haga un zikrullah con 20 o 25 personas, otra cosa que lo hagan 300 hombres, porque las mujeres en Estambul no están con los hombres. Hay 2 salones inmensos donde están todos los varones, y después hay un lugar alto donde están las mujeres. O sea que se sigue la tradición de la separación de hombres y mujeres en Estambul, cosa que en Estados Unidos no sucede. En Estados Unidos están todos en el mismo salón, aunque por supuesto el zikrullah lo hacen los varones por un lado y las mujeres como lo hacemos nosotros acá. Entonces yo tuve oportunidad de ver las dos cosas. Entonces, a raíz de esa visita que hicimos durante un mes, que tuvimos 15 días en Turquía y 15 días en Estados Unidos, quedamos en que Tosun Baba iba a venir a la Argentina. Vinimos a Buenos Aires y ellos en noviembre vinieron. Y tenía mucha gente desde la mañana temprano, pero muchísima gente, qué sé yo, 100 personas. Y yo tenía que cocinar, y yo tenía un quincho y cocinaba en el quincho. Y se hacía todo en el garage, entraban 3 coches en el garage. Y si no, adentro, en el living, que era grande, como el garage, y ahí después estaba el otro, la parte del living, y después estaba todo el comedor y la cocina. Bueno, así se empezó el derga.